sí se forman y sí hay una parte, pero es también parte cultural. Sí. Otro ejemplo, me decía, yo llego a la oficina en México, en Toluca llegaba y el lunes, y yo llegaba a las 8 de la mañana, pum, prendía mi computadora, sí, me iba por mi café, pum, me servía y empezar a trabajar. Me dice, los mexicanos, ustedes, primero ya son las 10 de la mañana, ni siquiera han prendido la computadora. Ya fueron al café y Escuchen, ¿eh? y ya se quedaron en el café platicando de todo el chisme del fin de semana, que qué pasó, que qué hicieron. Y es cierto, o sea, pero bueno, es Sí, cultural, eso sí, también hay que entender. Entonces, pero cuando uno entiende, y esa es la maravilla de cuando vives en otros países, que sí, tienes esa apertura sí, sí. y lo comprendes y dices, wow, es que, pues sí. Pero también pienso que los mexicanos tenemos muchas cosas de valor y que a veces no nos las reconocemos. Ujú. Que una parte sí somos disciplinados, sí somos trabajadores. Y son ejemplos claros. Ejemplos de mexicanos que están fuera de México, hay muchos exitosos en todos los ámbitos. Sí, Llámese fútbol, llámese otra parte, los que se van a trabajar a Estados Unidos, al campo, a los restaurantes, y todo eso es manejado por mexicanos. sí, Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos sacan de este confort que hay en nuestro país? Es cuando sobresales. sí. Y Damos lo seguramente les mejor. pasa a ustedes, ¿no? Porque conoces un mexicano que vive en España o conoces otro que vive por otro lado, tal, y son exitosos en muchas Sí, cosas. Y totalmente. esa es la parte que no, a veces tenemos tantas cualidades que no nos damos cuenta de lo que somos capaces. Y Sí. solos o entre nosotros y la sociedad también misma, pues nos Sí, bajoneamos. nos pisoteamos y cuando salimos es cuando ya como que se nos ve la Porque luz. sales, exacto, Sí, y vas a otro lugar donde, pues allá piensan de esta manera, que este pensamiento lo traigo, pero en México te dicen, no, tú estás mal. Ah, no, piensas de otra manera, no, es que ya, pues ya estás agrandado, ya te crees mucho, ya estás muy creído, sí, sí. porque ahora porque vives allá y dices, no, espérate, porque tengo otra apertura, porque tengo, y eso es lo que te da también la vida de poder estar por muchas partes del mundo. Claro. Por último, ¿qué retos te hacen falta por cumplir? Pues mira, la verdad, por Que me ejemplo, tiene presionada Fanny. ya vamos, Fanny. Estamos en el tiempo. Yo, la verdad, a ver, en la parte deportiva, eh, prácticamente cuando hice mi análisis y que dije, bueno, tomo la decisión de retirarme, ¿Te fue difícil eh, tomar esa decisión? sí, no. Te voy a decir sí, no, rápido. Bueno, sí Ujú. tenemos tiempo, ¿verdad, Fanny? Porque yo siempre pensaba que me iba a retirar a los 35, 36 años, 38. O sea, ese era como el target, ¿no? Entonces pero siempre estuve pensando que era como ese momento. Y cuando llegó el momento, pues sucedieron las cosas y dije, a ver, entonces hice un análisis de lo que había pasado de mi carrera, de lo que jugué, dónde jugué, los mundiales, que ya había cumplido ese sueño en Europa, sido campeón, tal, tal, tal. Dije, pues es el momento, ¿no? Claro. Y es mejor que te retires en un buen momento o a que te retire el fútbol, ¿no? Eso mismo dice Andrés. Entonces, esa parte para mí siempre, y la admiro porque eso también se la escuché a Zidane. Y cuando él dice, me retiro porque también pues quiero dedicar tiempo a mi familia, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes en mi vida que a mí me faltaba por cumplir era esta parte de formar una familia. Yo estaba casado, me separé, tuve 2 niñas que viven en México y luego me volví a casar, ¿no? Mi esposa es de aquí de Guadalajara. Pero cuando encuentro a mi esposa, que se llama Bárbara, cuando yo encuentro esa parte que a mí me hacía falta, era lo que yo estaba en busca Claro. de esta parte familiar o de esta esposa que yo necesitaba, digamos, que es la parte de la familia. Y cuando la encuentro, dijo, ya, Mm, estoy prácticamente, o sea, era lo que me faltaba, claro. ¿no? Entonces, específicamente ahorita con los retos que me dices, pues esta parte de la familia,
esta compañera y esta esposa que para mí es una de las cosas más importantes que un ser humano, un hombre más bien, tiene, pues es esa parte, ¿no? Porque es el soporte también familiar. Sí. Y siempre digo que, o sea, la cabeza es el hombre y el cuello es la mujer, que es la base. Si tú la cabeza la pones en un cuello que no está bien estable, pues se va a Sí, caer. Pero siempre es, la mujer es esa estabilidad, claro. ¿no? En todas las partes. Y eso, pues lo encontré. Y esa parte hoy por hoy, pues, o sea, prácticamente digo, retos, sí, obviamente hay retos profesionales, ¿no? En los proyectos que hoy tengo, también como emprendedor, como negocios que estamos haciendo, pero para mí esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Que hoy lo tengo y también trato de cuidarlo. Y en el tema del fútbol, o sea, sigues como vigente Sí, en... sigo vigente en el fútbol. Hoy tengo una empresa, te platicaba hacer al principio, tenemos una empresa en la parte patrimonial Ujú. que también le damos asesoría a muchos jugadores en la parte de seguros, la compañía que tenemos, que es de parte de la familia de mi esposa, y asesoramos a muchos en la parte financiera, ¿no? De Mm, esta parte importante. Y vemos el patrimonio de las personas, de las familias, y les ayudamos. Y en la parte de fútbol, tengo un socio que también tenemos una parte que es la parte de la agencia de representación de ajá, jugadores y que entonces les damos una parte integral claro. también al jugador, ¿no? Donde los apoyamos en esa parte financiera, donde vemos la parte humana también del jugador, cuando son jóvenes, cuando están un poco más grandes, y después también el después, ¿qué vas a hacer? Si vas a ser Mm, entrenador, si vas a ser, quieres seguir de comentarista, tal, hay que prepararse, claro. ¿no? Y esa parte, entonces sigo involucrado. Trabajo con la Bundesliga, que soy embajador para todo Latinoamérica, México, Estados Unidos. Entonces sigo involucrado en todas estas cosas, ¿no? Del fútbol. Y bueno, pues los retos pues siguen siendo, ¿no? Claro. La idea es que más jugadores mexicanos jueguen en Europa, ¿no? Ujú. Y tratar de impulsar esta parte de este profesionalismo, de esta mentalidad, de cómo se tienen que preparar, porque eso es lo que van a enfrentar. Y en Europa no solo se fijan en la parte profesional, Sí, sino también en la parte humana, claro. de tu vida, cómo es. Y esa es la idea, de poder ayudarlos para que ellos puedan desarrollarse y que podamos tener más mexicanos jugando en Europa. ¿Y cuáles son las limitantes que, o sea, que has visto para que los mexicanos se vayan a Europa? Pues mira, hay unas que son el tema, sí, los precios son altos de los jugadores Mm, mexicanos, eso impide un poco, pero luego van jugadores mexicanos y no terminan por consolidarse. ya. ¿Y por qué no terminan por consolidarse? Porque no van con esa mentalidad. A mí me tocó, y muy rápido cuando fui dije, yo no me regreso en este caso de Alemania, si no es triunfador. Y me acuerdo perfectamente que me hicieron una entrevista en el aeropuerto antes de ir, me dijeron, oye, pero es que varios jugadores fueron, se regresaron, Mm, y yo dije, la única forma que yo pueda regresar a México es siendo triunfador. Si no, no me voy a regresar. Entonces, si tú vas con esa mentalidad, que esa mentalidad van los argentinos, los sí, brasileños, pues van. ¿Por qué? Porque si ellos regresan a su país, pues no van a tener el mismo contrato que van a tener allá. claro, Acá en México vuelvo a esa etapa de confort. Van a Europa, no, pues no me fue bien, me regreso a México porque sabes que te van a pagar igual o más. claro. Entonces, esa parte, si el mexicano va con esa misión y con esa mentalidad de decir, yo aquí vengo a triunfar, como sea. Y muchas veces somos de pretextos. No, es que el entrenador, no, es que no me mete, no, es que no sé qué, no. O sea, tu responsabilidad es tuya, de nadie Sí, más. sí. Y de lo que te está pasando es tu responsabilidad. No, y luego aquí son figuras y llegan allá creyendo que también van a hacer lo mismo y pues no. Y a mí me pasó. Y a mí me pasó con Ricardo Osorio, yo le decía, es que aquí pues no somos figuras y tenemos que demostrar. Sí, Pero esa parte sí le sigue haciendo falta. Entonces también hay que preparar a los jóvenes mentalmente, decirles, tenemos esta parte. O sea, son muchas cosas. Y hoy, por ejemplo, también estamos trabajando con una plataforma que se llama Mastercracks, donde estamos inculcando esas cosas a qué los padre. niños o a la gente.
a todos, la parte del mindset, la parte mental, la parte del mental health, la parte física, la parte para poder ser y poder impactar a millones de personas. Pues qué padre que estés haciendo eso porque sí creo que hace falta muchísimo y sobre todo que tú o sea, tú lo enseñas con el ejemplo, porque aparte o sea, trabajas, tienes una vida, sigues vigente de alguna manera y eso está padre que la gente te ve y eso da confianza, ¿no? Sí, eso es lo que, como te digo, tratamos de que pues, a más niños pues, estén, ¿no? Y que les llegue este Padre. mensaje. Qué padre. Pues muchísimas gracias. Ya me están presionando demasiado. Me Hay quieren poco levantar. tiempo, pero puede haber parte 2. Sí, Entonces, vamos a hacer una parte 2 porque me quedé con muchas preguntas, ¿eh? Muchas Eso está gracias. para la parte 2, Sí, ¿no? sí, es para dejarlos picados. Exacto. No, muchas No, gracias. al contrario, Sandra, Ya te voy a dejar que ya me pase, ¿va? Sí. Ok. No, al contrario, muchas gracias. La verdad que pues ha sido un placer poder tener esta charla, Sí. compartir, creo que eso es lo más importante también, poder Sí. compartir con la gente las experiencias, las vivencias y pues mensajes que también les pueden quedar a alguien algo. Claro, y gente que predica con el ejemplo, es muy importante, así que Eso ese eres tú. Eso creo que es bien importante, ¿no? Sí. Creo que hay una frase importante que es, hay que ser coherente, ¿no? Con lo que haces, con lo que dices y pues trata uno de poder hacerlo, ¿no? Totalmente. Pues qué padre, la verdad que me gusta mucho tu ideología de vida. Muchas Muchas gracias. felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.